de iniciar la clase que corresponde o el tema que corresponde hoy, vamos a dar la oportunidad de que a los estudiantes que no presentaron la semana pasada que puedan presentar su charla. Es muy importante que presenten la charla. Pues podemos empezar con, perdón, con Luis Antonio, creo que era, ¿verdad? Luis Antonio. Ya, profe, ya voy. Ok. Aquí estás listo para que ya puedas presentar. Creo que es esa. A Creo que ver, es profe. esa. Bueno, allí. Aquí yo veo. Todo, yo imagino que todos bien, ¿no? Lo demás ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí. Ok, pues entonces lo escuchamos ahora. Puedes comenzar, Luis. Buenas tardes, profesor y compañero. Hoy voy a presentar mi charla sobre los cloroplastos. Los cloroplastos son un tipo de organulos celulares delimitados por un sistema complejo de membranas, característico de las plantas y de las algas. En este plastidio se encuentra la clorofilia, pigmento responsable de los procesos de fotosíntesis, del color verde de los vegetales y de permitir la vida autótrofa de estos linajes. Además, los cloroplastos están relacionados con la generación de energía metabólica ATP, adenosín trifosfato, síntesis de aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, componentes lípidos de sus membranas y reducción de nitrotos. También Nitratos. posee de nitritos. Nitritos y nitratos. Ajá. Sí. También posee un papel en la producción de sustancias de defensa contra patógenos. ¿Tú estás Este pasando? organulo, Disculpa. ¿Tú estás pasándolo? No. O sea, ¿estás no, pasando ya? profe, No, es es una que sola diapositiva. sí, correcto, profe. Ah, ya, pensaba que estabas pasándolo y no lo podíamos ver. No, profe. Este organulo fotosintético posee un propio genoma circular, ADN, y se plantea que, al igual que las mitocondrias, se originaron de un proceso de simbiosis entre un huésped y una bacteria fotosintética ancestral. Origen. Los cloroplastos se originan por un proceso denominado simbiogénesis, en donde se produce la unión quimérica entre un huésped protista heterótrofo biflagelado, probablemente fagótrofo, y una bacteria fotosintética oxigénica endosimbionte. Este significa que el primer plasto desciende directamente de un cianobacteria. Características generales de los cloroplastos. Los cloroplastos son un tipo de plastidios más conspicuos de las células vegetales. Son estructuras ovaladas rodeadas por membranas y en su interior ocurre el proceso más famoso de los eucariotas autótrofos, la fotosíntesis. Son estructuras dinámicas y poseen un propio material genético. Generalmente se ubican en las hojas de las plantas. Una célula vegetal típica puede poseer de 10 a 100 cloroplastos, aunque el número es bastante variable, al igual que la mitocondria. La herencia de los cloroplastos de padres a hijos ocurre por parte de uno de los progenitores y no de ambos. De hecho, estos organelos son bastante similares a las mitocondrias en diversos aspectos, aunque más complejos. Estructura. Los cloroplastos son organelos grandes de 5 a 10 micrómetros de longitud. Las características de esta estructura pueden ser visuales bajo un microscopio óptico tradicional. Están rodeadas por una doble membrana lipídica. Además, poseen un tercer sistema de membranas internas llamadas membranas de tilacoides. Este último sistema
noso forman un conjunto de estructuras similares a un disco, conocidas como tilacoides. La unión de tilacoides en pilas se denominan granas y están conectados entre sí. Gracias a este triple sistema de membrana, la estructura interna del cloroplasto es compleja y se divide en tres espacios. El espacio intermembrana entre las dos membranas externas, el estroma, encontrado en el cloroplasto y fuera de la membrana del tilacoide, y por último el lumen del tilacoide. Funciones. Los cloroplastos pueden ser considerados como importantes centros metabólicos en las plantas, donde ocurren múltiples reacciones bioquímicas gracias al amplio espectro de enzimas y proteínas ancladas a membranas que están. Estos organelos tienen una función crítica en los organismos vegetales. Es el lugar donde ocurren los procesos fotosintéticos, donde la luz solar es transformada en carbohidratos, teniendo como producto secundario el oxígeno. En los cloroplastos también ocurre una serie de funciones secundarias de biosíntesis. Muchas gracias. Ok. A ver, Luis, unas preguntitas allí. En resumen, si tú pudieras hacer un resumen de cuál es la función principal de los cloroplastos, ¿cuál sería tu respuesta? La función principal. La fotosíntesis, profe. Ok, fotosíntesis. Eso es muy importante que lo tengas claro. Cuando escuchas cloroplasto, inmediatamente debes relacionarlo con el proceso conocido como fotosíntesis. ¿Puedes poner la presentación de nuevo? Disculpa. Ya quitaste. Bueno, mencionaste algunos términos que... ¿La pongo, profe? Ya, no importa. Es muy importante de que trates de buscar la definición para que sea un poco más fácil para ti a la hora de explicarlo. Por ejemplo, mencionaste autótrofo. ¿Qué es para ti un organismo autótrofo? La verdad. Bueno, autótrofo es un organismo que es capaz de elaborar su propio alimento. Por ejemplo, las plantas. Las plantas son organismos autótrofos, es decir, ellas mismas elaboran su propio alimento, mediante el proceso conocido como la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, endosimbiosis, para dejarte un poquito claro ahí, la hipótesis que hay, o las teorías que tratan de explicar un poquito mejor eso, recuerden que la semana pasada, bueno, no estuviste, yo les explicaba, es que probablemente una bacteria fotosintética entró dentro de otro organismo que probablemente pudo haber sido un protozoario, hubo endosimbiosis, o sea, endo e interno se unieron y la bacteria fotosintética quedó dentro, y es por esto que cómo se explica por qué en el cloroplasto de las plantas hay ADN, hay material genético, al igual que en la mitocondria de animales y plantas. Otra cosa que tenías que haber mencionado ahí un poquito es que, no sé si lo mencionaste, no lo escuché yo quizás, es que, o creo que sí, al inicio lo mencionaste, era que los cloroplastos son exclusivos de plantas y algas, pero también hay algunas bacterias que tienen cloroplastos. Entonces allí, sí, no, profe, sí lo mencioné. Para dejártelo un poquito, por si no lo dijiste, pero igual si lo dijiste bien. Lo que sí es que cuando tratas de que cuando usas terminología, por lo menos ahí lo escribes en un cuaderno y anotas el término, y luego entonces pues buscas la definición para que te sea un poco más fácil a la hora de explicar, porque si no uno a veces como que se le va, ¿no? Cuando las palabras son nuevas se le va y entonces le cuesta un poquito decirla, pero bien, está bien. Otra pregunta nada más que me llama mucho la atención. ¿Qué crees que pasaría si el cloroplasto no existiera? No sé, profe, las plantas no existieran o se mueren, no sé. Piensa en la función y en base en la función, entonces dices qué crees que pasaría. La función me dijiste que es fotosíntesis, ¿verdad? ¿Y qué es la fotosíntesis? ¿Para qué sirve la fotosíntesis?
Si alguien más quiere aportar algo, puede hacerlo. La fotosíntesis es para que la planta esté en verde, ¿cierto? Ok, Entonces, está en verde. Ajá, ¿qué más? Tengan oxígeno y Ajá, por ahí va la cosa. ¿Oxígeno y qué más? que, o sea, absorban transforman la energía del sol en carbohidratos y eso. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos la función. ¿Qué pasaría si el cloroplasto no existiera, no estuviera en la planta? no produce entonces alimentos. No hay No, alimento. ¿Qué más no hay? Ustedes lo dijeron ahorita, oxígeno no, oxígeno. ¿Y quién consume ese oxígeno? los seres humanos, Nada nosotros, más, los animales, los animales, todo el reino animal consume oxígeno, ¿cierto? sí, profe. Entonces, por eso nosotros somos heterótrofos, no somos autótrofos, somos heterótrofos porque necesitamos de otros organismos para poder sobrevivir. Si se acaban las plantas, se acaba el alimento, se acaba el oxígeno y se acaba la comida. Piensen que todo lo que comemos es planta, arroz, maíz, vegetales, todo es planta. Entonces, si se acaban las plantas, no acabamos nosotros. Es simple, porque nosotros no somos capaces de elaborar nuestro propio alimento. Bien, Sí, profe. ok. Gracias, Luis. ¿Alguien más que no haya dicho su charla que quiera decirlo hoy? ¿Más nadie? De los que llegaron ahorita que cuando estaba pasando asistencia que no estaban, ¿quiénes son? Nadie. Bien. ¿Me escuchan, no? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Correcto. Bien, entonces hoy vamos a hablar un tema que está relacionado o que tiene mucho que ver con la célula, porque hemos hablado en la semana pasada de la célula, de las partes de la célula, para hacer un recorder y hablamos de que hay células procariotas y células eucariotas. La procariota, que alguien explicó, es aquella que no tiene un núcleo, no tiene membrana nuclear y todo el ADN o el contenido genético está esparcido por todo el citoplasma. Dijimos que la célula eucariota es aquella que sí tiene un núcleo definido, con una membrana nuclear y tiene un nucleolo donde está almacenado el ADN, que luego sufre la transcripción, traducción, hasta formarse entonces al final. Lo importante de la formación es de proteínas que van a formar parte de todo nuestro cuerpo, toda la estructura de nuestro cuerpo. También dijimos que la célula procariota evolutivamente es más primitiva que la célula eucariota. O sea, es decir, que primero fueron organismos procariotas como las bacterias y que luego entonces apareció la célula eucariota y eso dio origen a todos los seres vivos más actuales, incluyéndonos a nosotros, entre comillas. También dijimos que hay dos tipos de células eucariotas, la célula animal y la célula vegetal, y que la célula animal principalmente de la vegetal se diferencia porque la vegetal tiene pared celular, también hay cloroplasto, también hay vacuolas en la vegetal, mientras que en el animal no hay, pero en el animal también hay estructuras que no hay en la célula vegetal. Y vimos algunas, ustedes mencionaron en sus charlas algunas de las funciones de cada uno de ellos, entre los que más podemos destacar estaba la mitocondria, hoy hablaron del cloroplasto, hablaron de retículo endoplasmático, donde se fabrican lípidos y demás, proteínas en los ribosomas, y ustedes mencionaron todo eso. Entonces, toda esa maquinaria, lo que quiero que entiendan es que cuando nosotros, por ejemplo, queremos entender cualquier proceso en nuestro cuerpo, en cualquier animal, en cualquier planta, nosotros tenemos que conocer inicialmente, tenemos que conocer la parte celular, porque ya sabemos que, por ejemplo, cómo se produce la energía o cómo se obtiene energía en nuestro cuerpo. Bueno, se obtiene entendiendo qué es lo que ocurre en la mitocondria de cada una de las células que forman nuestro cuerpo. Así funciona nuestro cuerpo, como pequeños bloques que en un conjunto tienen una función. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la célula, pero ahora es ver cómo se divide la célula, cómo una célula da origen a otra célula. Pregunta para iniciar. Si usted ahorita está cocinando, cualquiera de ustedes está cocinando, pelando un mango, una manzana, lo que sea, una naranja, y usted se corta, ¿qué pasa?
Uno Sale sangra, sangre, profe. sangre, profe. Ujú. Ok. Y luego de unos 2 minutos, ¿qué pasa? Coagula la sangre. Coagulación. Ahí hay células, las plaquetas. Y después de eso, después de 1 hora, ¿qué pasa? Se crea como una costra, profe, de sangre coagulada. Ok. Eh, 2 días después, ¿qué pasa? Empieza a sanar, profe. Ajá. Eso depende, porque puede ser también por la persona que no pueda sanar rápidamente. ¿Y de qué depende eso, Celeste? Yo no sé, yo pienso que puede también porque hay personas que, como las personas que sufren de diabetes, ellos demoran en sanar las Ok. heridas que tengan. Sí, eso sí puede ser. Eso está relacionado con el fibrinógeno. Eso es una proteína que está encargada de eso. Pero, ok, vamos a pensar en el caso 2 días. Vamos a poner 5 días. Pues. 5 días, la persona no tiene diabetes, está sana. 5 días. ¿Qué pasa? Sana la herida, profe. Pregunta, ¿cómo sana la herida? Se va cerrando, Se, va se va cerrando regenerando. poquito a poco. ¿Y cómo se va cerrando? ¿Hay alguien que le pone pegamento? Profe, al momento de que la laceración se vaya cerrando es porque la carne va creando microorganismos y Ajá. entonces al momento los tendones, o sea, son como, por decirlo así, para que me entiendan mejor, es como cuando ustedes van a pegar, yo qué sé, un tape, ¿verdad? Te unen las dos páginas y se va pegando. Entonces, ¿qué hace la carne? La carne hace lo mismo. Al momento de que va secando, la piel se va nuevamente encajando donde va. O sea, va creciendo nueva carne. ¿Me entendieron? Ok. Gracias, Kate. Ahora la pregunta es, has llegado al punto que, y quiero que piensen esto, ella lo dijo muy bien, los tendones se van uniendo, hay unos sitios de acción, de conexión, y va creciendo la carne. ¿Esa carne cómo se forma? Los tejidos, profe. ¿Ok? Recuerden que los tejidos están formados por células, ¿cierto? Célula. Todos nosotros estamos formados por células, célula y agua. Pero esa carne, ese tejido, ¿cómo se forma? ¿Será que, profe, las células se reproducen hasta hacer una conexión entre ellas? O sea, cerrar Claro, ese lugar. O sea, es la cerrar ese lugar. clave. La división celular, la reproducción celular es la respuesta. Por eso es que hoy vamos a ver ese proceso de división o reproducción celular. Cómo a partir de una célula se forman dos, o cómo a partir de una célula se forman cuatro, dependiendo si es mitosis o meiosis, allá vamos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo, por ejemplo, por qué todos los días se nos muere las células del epitelio, de la piel, de nuestra piel, se están muriendo? Pero eso, ¿cómo se reemplaza? Por ejemplo, ustedes tienen que haber visto, creo que todos en algún momento tuvieron que haber ido al río o a la playa. Usted va a la playa, se broncea, además, te llega de la playa, a los 2, 3 días uno dice, parezco una iguana mudando, ¿cierto? O nadie ha ido a la playa ni al río. Sí. Sí, profe. profe. Bueno, entonces cuando comenzamos a mudar, eso que está usted sacando allí, ¿qué es? Piel muerta. Piel muerta, muy bien. Entonces, pero esa piel muerta tiene que ser reemplazada, ¿cierto o falso? Cierto que sí. Ahora, la pregunta es cómo se reemplaza esas células que ya están muertas. Tiene que haber un proceso que permite reemplazar esas células muertas. Ese proceso se conoce como la división celular. Es decir, que a partir de una célula se producen dos, en el caso de mitosis, y a partir de una se producen cuatro, en el caso de meiosis. El tema que vamos a ver hoy es la división celular, cómo se duplican las células en nuestro cuerpo, en los animales y también en las plantas, porque somos seres vivos, somos organismos. En las plantas y cualquier organismo hay división celular. Que hay varios tipos de división celular y de excepciones, sí las hay, pero la división celular es la que explica
cómo se da el crecimiento de las estructuras, por ejemplo, de los músculos, cómo se estiran y demás. Cómo se da la reproducción celular de células sexuales también es explicado por mitosis y meiosis. Voy a presentar todo porque ya tengo experiencia de que no permite presentar, siempre nos pasa. Un segundo. ¿Pueden ver lo que presento? Sí, Sí, profe. Ok, bien. Vamos a ponerlo aquí. Okay. ¿Sí ven cuando paso? ¿Sí? Sí. Sí, ahí se ve. Bien, entonces hoy vamos a hablar de dos procesos que están dentro de la división celular, la mitosis y la meiosis. Uno que está relacionada con células somáticas. Cuando digo con células somáticas se refiere a todas las células de nuestro cuerpo, con excepción del óvulo y del espermatozoide, que son las dos células sexuales, masculina y femenina. Óvulo y espermatozoide son células sexuales. Entonces, mitosis es el proceso de división celular de todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, con excepción de óvulo y espermatozoide. ¿Entendido? Mientras que meiosis sí es el proceso de división de células sexuales. Pregunta, ¿cuáles son las células sexuales de cualquier organismo? ¿Cuáles son las células sexuales de cualquier organismo? Si ustedes le preguntan por ahí, ¿cuáles son tus células sexuales? ¿Qué dirían los hombres y qué dirían las mujeres? Masculino y femenino. Ese es el género. Pero ¿cuáles son las células sexuales? Célula sexual. ¿Cómo se llama tu célula sexual? De las damas, ¿cómo se llama y cómo se llama de los caballeros? El espermatozoide, profe. El de los caballeros se llama espermatozoide. ¿Cómo se llama el de las damas? Todos los meses hay una producción Óvulo. de el Óvulo. óvulo. Muy bien. ¿Y en las plantas? ¿Cuáles son las células sexuales? Las raíces, profe, si no me equivoco, creo. No. No, ese es un órgano de la planta. Recuerda que las raíces es para absorber agua y para anclarse, sostén. Oh, ok. Ajá. Sí, me confundí en ese punto, profe. Ok, Gracias, no pasa nada. Piensen, vamos a pensar, antes de seguir, vamos a pensar en las plantas, porque siempre en las clases se habla mucho del ser humano, pero las plantas y otros animales también hacen lo mismo. A todos les gusta el mango, o la naranja, o el marañón, o el aguacate. Le he dicho fruta profe, la Diga. semilla por ejemplo, de las plantas hembra, es, por ejemplo, si un mango, es la semilla del mango, esa es la célula de la planta, la célula reproductiva, ¿verdad? Vamos hacia allá, vamos a ver. Ok, una abejita va a un árbol en el mismo mango, va a una flor masculina. La flor masculina tiene su estructura donde está el polen. La estructura o la célula sexual masculina en las plantas es el polen. Entonces, esa abejita lleva el polen en su cuerpo y se va a la flor que es femenina y va a tomar el néctar que tiene la planta abajo en su base de la flor y deja depositado el polen en el ovario de la planta. Entra por el tubo polínico y llega y fecunda los óvulos que están dentro. El ovario desarrollado de la planta es lo que usted se come. Lo que usted se come en el fruto es el ovario. Y en el mango, la pepa dentro o la semilla, esos son los óvulos. Pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez ha comido ovario? ¿Alguno ha comido ovario? Pero, O varios de la fruta, por ejemplo. ovario, quedó ahí, ovario. Puede que sí, profe, por la fruta de las plantas y esa cosa.
Claro, les digo, lo que usted se come, piensen en un aguacate, todos comen aguacate, ¿cierto? Vamos a ver este dibujo. Imagínense, ¿pueden ver la flecha? ¿No me escuchan? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe. Ok. Sí, se escucha. Imagínense que este es un aguacate. Usted partió ese aguacate por la mitad. Esto que está aquí en el centro es la fruta o la pepa, como uno le dice, ¿verdad? La semilla. La semilla, esto es el medio. Y esto de acá es lo que usted realmente se come. Bueno, eso que usted se come de acá afuera, eso es el ovario. Y los óvulos son los que dan origen a la semilla. En la planta, el óvulo da origen a la semilla. Entonces pregunta, ¿la sandía cuántos óvulos tendrá? ¿Cuántos óvulos tiene una sandía? 2, profe. ¿Han comido sandía? ¿Qué pasa cuando uno parte de la sandía? Está Tiene lleno de frutas, de fruta. ¿De frutas o de semillas? de Semillas. semillas. Semilla. Ajá. Recuerden que toda la sandía es la fruta, ¿cierto? Y dentro está la semilla. Entonces, esas semillas son equivalentes a los óvulos, porque los óvulos son las semillas. Y toda la fruta, toda la sandía entera, lo que usted se come de afuera, el fruto, eso es producto del ovario desarrollado de la planta. El ovario de la planta se desarrolló y se formó ese fruto. Entonces, lo que usted se come realmente es el ovario de la planta. Entonces, por eso es que le hice la pregunta y siempre la hago, es que usted alguna vez ha comido ovario y todo el mundo dice que no, pero sí ha comido ovario, es que todo el tiempo está comiendo ovario, nada más que de plantas, pero está comiendo ovario. Listo. Entonces, en las plantas, las células sexuales son el polen. Hay algunas plantas que tienen algunas excepciones, que tienen unos espermatozoides flagelados, como en las musgos y hepáticas. El polen en las plantas superiores o las plantas más comunes, algún tipo de espermatozoide que puede ser biflagelado, o sea, con flagelo, pueden nadar, uniflagelado, que tienen un solo flagelo para nadar, sobre todo en los musgos y hepática, y en la hembra, entonces, o en la planta, sí, en la hembra está el ovario, igual que en el ser humano y que en los animales. El ovario y también produce óvulos, nada más que el ovario tiene algunas variaciones. Entonces hoy vamos a ver un poco de la característica de reproducción, pero antes de entrar a eso tenemos que recordar esta imagen que está aquí, que era, ¿cómo se llamaba esto que está aquí? Parece una X. Alguien habló de eso la semana pasada. ¿Cromosoma, profe? El cromosoma no es más que una ordenación de la información genética de los genes y proteínas de toda nuestra información que está dentro aquí de la célula. Por eso que aquí está la célula y está principalmente en los eucariotas, está aquí en el núcleo, y en los procariotas está por todo, esparcido por todo el citoplasma. Esta es una cadena de ADN que es doble. Si fuera ARN, una sola. Para ver las partes del cromosoma, el cromosoma tiene sus partes. Estas dos se le llaman las cromátides hermanas del cromosoma. En el centro siempre va a haber un sitio como de unión, como de apretarlo, y eso se conoce como el centrómero. Y el centrómero va a tener varias posiciones. Por ejemplo, si el centrómero o la parte del centro, esta que está aquí, esta es una imagen de un cromosoma real, si la parte del centro está un poquito más arriba o un poquito en el centro, o más abajo, hacia el final, va a tener nombres como metacéntrico, submetacéntrico. Aquí podemos ver las diferencias de posiciones del centrómero y el telocéntrico, que ya está casi al final. Son como unas hendiduras que hay de los cromosomas. Eso es muy importante a la hora de la unión. Esta es una imagen de los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿El ser humano cuántos cromosomas tiene? Nadie tiene una idea. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos 23 pares, es decir, 46 cromosomas. Aquí están todos. El número del 1 al 22 son los autosomas, es decir, los cromosomas que están relacionados con todas las características de nuestro cuerpo, menos de la parte sexual. El número 23
es el cromosoma sexual, el par del cromosoma sexual. Aquí dice XX, pero puede ser también XY. La condición cromosómica de un hombre es XY, la de una mujer es XX. ¿Qué nace más en el mundo, hombres o mujeres? ¿Se fueron? Mujeres, profe. ¿Por qué? A ver, las damas que están aquí, ¿por qué creen ustedes que nacen más mujeres que hombres? Porque son XX, profe. ¿Cómo? Porque son XX. Ok, ¿y nosotros los hombres qué somos? XY. Claro, ¿y quién determina el sexo, el hombre o la mujer? La mujer, profe. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que es el hombre. El hombre es el que determina el sexo. ¿Por qué? Porque si el espermatozoide es X y la mujer es X, ¿qué va a salir? Si el óvulo de la mujer es X y el espermatozoide del hombre es X y se une el óvulo con el espermatozoide, ¿qué va a salir? ¿Niño o niña? Mujer, niña. Niña. Pero si el espermatozoide es Y la mujer es X, ¿qué va a salir? Hombre. La mayor probabilidad es que generalmente hay más espermatozoides X que Y. Entonces, por eso es que hay mayor probabilidad de que salga mujer que hombre. Y en el mundo hay, por cada hombre hay 10 mujeres. O sea que la proporción es bien elevada. O sea que por cada hombre que nace, nacen 10 mujeres. Entonces, esto puede explicar un poquito, aparte de algunas cosas más, ¿no? Que tendríamos que profundizar en términos de herencia y demás, de Gregorio Mendel y demás. Esta es una imagen de cómo se ven los cromosomas en fluorescencia, cómo podemos pintarlo y ver la separación. Aquí está el Y, cómo es la forma del Y, este es cómo es el X, que el par número 23 siempre es el par del cromosoma sexual. Este 22, el 21 aquí es donde hay algunos cambios, aquí y por acá hay algunos cambios y ocurre el síndrome de Down porque hay algunas mutaciones aquí en el cromosoma, en el par 21 aparece uno más, se llama trisomía 21, aparece uno más aquí y entonces el niño aparece con síndrome de Down. Para hacer una comparación y para que ustedes vean el número de cromosomas, nosotros somos organismos diploide, es decir, diploide significa que tenemos la mitad del contenido de mamá y la otra mitad del contenido de papá. ¿Cómo? ¿Pueden apagar, por favor, los micrófonos? Gracias. El ser humano, nosotros tenemos 46 cromosomas, un frijol, los guisantes que usaba Gregorio Mendel tienen 14, la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster tiene 8, los ratones domésticos que ven por ahí por la casa tienen 40. Una lombriz que tenemos nosotros en los intestinos, 2. Las palomas esas que hay por el parque, 80 cromosomas, pares de cromosomas. Una boa constrictor tiene 36, un grillo 22. Entonces así hasta una planta que puede tener 1260 cromosomas. Es increíble y pónganse a ver cómo nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, pero un helecho. Ustedes saben qué es un helecho, ¿verdad? Sí, pero Como un helecho tiene 1260 cromosomas. Entonces, ¿cómo se transmite esa información de una célula madre a una célula hija? En el ciclo celular hay dos tipos de divisiones. Ya hemos hablado que uno es la mitosis y la otra es meiosis. Mitosis es aquel donde se da la división de todas las células de nuestro cuerpo, con excepción de las células sexuales, o sea, espermatozoide, óvulo, polen, con excepción de eso. Y en la fase de la mitosis consta de dos fases principales, perdón. La fase G1
que es la fase de crecimiento, la fase S, que es la replicación del ADN, la fase G2, que es donde aparece como un enmañanamiento de pelotas de ADN, y luego viene la fase de división celular o la fase de mitosis, que incluye la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y al final lo que se quiere después de que ocurre la mitosis es la producción de 2 células a partir de una sola célula hija. Entonces aquí vemos, comienza la fase en la división, donde se da la división del ADN, la replicación del ADN, luego entra en profase, y esa profase va originando alguna separación de esos cromosomas, pasa por la metafase, que ahorita vamos a explicarlo bien, qué ocurre en cada fase, y llega hasta la telofase, donde se forman las 2 células. Vamos a verlo mejor acá. Entonces, en la profase de mitosis, lo que ocurre primero es que hay una condensación de los filamentos de la cromatina para dar lugar a 2 cromosomas. Hay unos filamentos que se van poniendo por aquí y eso se va condensando para dar lugar a lo que son los cromosomas. El nucleolo y la membrana nuclear van a desaparecer y, o sea, por aquí van a ir desapareciendo el nucleolo y la membrana nuclear. Esta que está aquí va a comenzar a desaparecer porque tiene que salir el contenido genético que está aquí dentro. Y se da la síntesis o la formación del uso mitótico. El uso mitótico son estas fibras que están aquí, que ¿qué van a hacer ellas? Ustedes van a ver que van a comenzar a unirse con los cromosomas y lo van a alar hacia los polos. El de aquí va a alar 2 para acá abajo y el de acá va a alar 2 para allá arriba. A ver. Luego viene la metafase. Ya en la metafase los cromosomas, los 4 cromosomas, como ya se habían duplicado, están unidos en el polo, en el plano ecuatorial. Están todos en el plano ecuatorial. Aquí está el uso mitótico que antes habíamos visto acá. Ese que estaba acá. Acá ya sí se alinearon al centro, como esto parece como el mapa de la Tierra. Y luego entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estos cromosomas que están aquí, cada uno de ellos, esto que está aquí, que antes les mencionaba, se llama el centrómero. Este uso mitótico, estas fibras se van a unir aquí. Cada una de esas fibras se va a unir a los cromosomas y lo que va a hacer es que lo va a separar y los va a comenzar a alar. La mitad va hacia arriba y la otra mitad va hacia abajo. Van a comenzar a separar. Miren, vamos de nuevo para atrás. Este que está aquí, esta mitad se va para allá arriba y esta mitad se va para acá abajo. Ya aquí se ve en anafase, donde se separan las cromátidas hermanas, moviéndose lentamente hacia los polos opuestos. Y al terminar la anafase, entonces los cromosomas han formado un grupo en cada polo. Aquí lo vemos. Cuando ya termina la anafase, ya están estos cromosomas que están aquí, la mitad de las cromátides están acá arriba en un polo y las otras están en el otro polo acá. Y si ustedes ven aquí, comienza a formarse una hendidura para dar origen a la otra célula. A ver, aquí están, se ven mucho ya en telofase, que es la última fase de mitosis. Entonces comienza a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial que va como cortando, va como guillotinando y aparece la citocinesis inmediatamente en esto, la división o la separación, la formación de la otra célula y de la membrana plasmática, y da origen a 2 células. Es decir, una célula dio origen a 2 células. Ese proceso se conoce como mitosis, el proceso en el cual una sola célula divide su contenido genético y ese contenido genético, la mitad se va a la célula hija. Se forman 2 células al final, entonces 2 células hija a partir de una sola. Eso es lo importante en la mitosis. Así es como todos los días después que usted se cortó, cada una de esas células se va dividiendo hasta ir tapando, como decían por ahí, va el tejido, la carne va creciendo y va tapando la herida. Bueno, es gracias a este proceso que se conoce como mitosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
o alguna duda. ¿Se fueron? No, profe. ¿Cuáles son las fases? A ver, vamos a repasar las fases antes de seguir a las demás. Metafase, profase. Vamos en orden. Profase, pero en mitosis tenemos que empezar desde interfase. Vamos, interfase, profase, metafase, anafase y telofase. La última es telofase. Segunda pregunta, ¿cuántas células se forman al final de la mitosis? 2 células. 2, profe. 2, eso tiene que estar claro. Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Y al final de la mitosis se forman 2 células. 2 células diploides. Alguien está entrando, denme un segundo. Bien. Eso mismo ocurre en las plantas, eso mismo ocurre en todas, siempre y cuando sean células de tejido y que no sean células sexuales. Recuerden siempre eso. Ahora vamos con la meiosis. La meiosis es el proceso de reproducción de las células sexuales. Óvulo, espermatozoide, polen. Esas son las células sexuales que pueden ser de animales o de plantas. Y lleva una secuencia también de división, pero hay una diferencia. ¿Qué pasa? En meiosis se da la replicación del ADN, pero en meiosis hay 2 partes. Está, miren, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, pero luego de nuevo volvemos a comenzar. Hay profase 2, fase 2 y nos vamos a telofase 2 o citocinesis. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Una célula, al final de la telofase 1 hay 2 células hijas, pero esas 2 células se siguen dividiendo y al final se forman 4. ¿Cuál es la diferencia? Que en la telofase 2 de meiosis se forman 4 células, mientras que en la telofase de mitosis se forman 2 células. Esa es la diferencia principal que hay entre mitosis y meiosis. La principal es que una está relacionada con división de células sexuales, la meiosis, y la mitosis está relacionada con división de células de nuestro cuerpo, con todas las células de nuestro cuerpo, con excepción de células sexuales. Que en la mitosis hay solamente un set de fases. Hay interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Mientras que en la meiosis tiene profase 1 y tiene profase 2. Tiene metafase 1 y tiene metafase 2. Tiene anafase 1 y anafase 2. Telofase 1 y telofase 2. Pero al final de la meiosis, en la telofase 2, se forman 4 células. Pero esas 4 células son haploides, es decir, tienen la mitad de la información genética. Es decir, solamente tienen 23 cromosomas. Solo llevan la mitad de la información. ¿Y por qué eso es así? Porque recuerden que cuando el espermatozoide va viajando en busca del óvulo, él lleva la mitad de la información y el óvulo tiene la otra mitad de la información. Entonces, al él unirse, da origen al bebé, a la planta, lo que sea, con información de mamá y información de papá. 50% o 23 cromosomas de mamá y el otro lleva los 23 cromosomas de papá. Y entonces, cómo nos formamos cada uno de nosotros, cómo se forman las plantas, los animales. Y pues decimos que nos parecemos a mamá o que nos parecemos a papá. Eso va a depender de quién. Igual en la metafase 1 es el mismo procedimiento que explicamos en antes, de cómo los cromosomas se van hacia los polos,
cómo se llevan allá. La única diferencia o lo más importante que tienen que rescatar aquí es que en la meiosis hay dos partes, como, o sea, está la profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, y telofase 1 y telofase 2, y que al final de la meiosis se forman 4 células. Eso es muy importante. ¿Por qué eso es importante? Vamos a verlo en esta imagen. Este es un ovocito, un ovogonio en el ovario de las damas. Entonces había un óvulo o un ovogonio donde se forman los óvulos. Eso dio origen a 1, dio origen a 2, pero este se volvió a dividir y dio origen a 4. En las mujeres, ¿cuántos óvulos producen las mujeres al mes? A ver, ¿quién me responde? Puede ser caballero o dama. Las damas, ¿cuántos óvulos producen ustedes al mes? 1, profe. 1, correcto. Bueno, normalmente. Hay casos que aparecen 2 óvulos y son fecundados los 2 y aparecen los mellizos, ¿no? Pero hay 4 células. ¿Qué pasa? Uno de ellos es el óvulo y los otros 3 se le llaman cuerpos polares. Esos cuerpos polares le sirven de alimento al óvulo. Pero en el hombre es diferente. En el hombre se forman 4 células, que las 4 células sí son, espermatozoides. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en el corpúsculo de Luten, si hiciéramos un corte un poco para ver cómo sale el osito o el ovocito dentro del ovario. Este es el ovario. Podríamos ver los folículos donde se forman los ovocitos, que son los que van a dar origen a los óvulos. En el caso de los hombres, en el que se llama el proceso de formación de espermatozoides, se le llama espermatogénesis. Y eso se da ocurre en los testículos de los hombres. Entonces, a partir de una célula de germinación primordial, se va a formar al final 4 espermatozoides. Eso sí es diferente. En los hombres, esta es una imagen de un testículo donde está el epidídimo y donde está la testis, y aquí es donde se va a formar. Entonces, si hiciéramos un corte de esta sección de aquí, donde están los túbulos seminíferos de nosotros en los caballeros, ahí en esos túbulos seminíferos, entonces se va a formar o va a ocurrir el proceso de producción de los espermatozoides, o donde ocurre la espermatogénesis. A partir de una sola célula se forman 4 espermatozoides. Por eso es que decimos que se forman 4 células en meiosis. Mientras que en las mujeres se forma, al final, se forman 4, pero solamente un solo óvulo. Los otros 3 se les llama cuerpos polares y les sirven de alimento al óvulo. O sea, esa es una diferencia también entre los procesos de división entre el hombre y la mujer. Esto es cómo se explica entonces cómo se forman los espermatozoides y cómo se forma el óvulo de la mujer. El óvulo de la dama es la célula más grande del ser humano, del cuerpo del ser humano. Este espermatozoide lleva la mitad de la información, solamente lleva la información de papá. El óvulo lleva la información de mamá, y al unirse entonces sale el bebé, que por eso es de los dos. Lleva la mitad de la información de papá y la mitad de la información de la mamá. Eso es cuando ocurre mitosis o reproducción sexual. Cuando es asexual, como en el caso de los tallos que usted ve en los guineos, el hijo que está al lado es idéntico a la mamá, y allí sí solamente hay reproducción asexual. El hijo es idéntico a la mamá, es una copia exacta de la mamá. Es como que usted agarra ese tallo y le saca una copia y lo ponga al lado. Eso es el hijo por un tallito por medio de reproducción asexual. Cuando es sexual significa que hay información de papá y información de una mamá, y luego se unen. O sea, eso es importante que lo tengamos claro. Este es un tema que toma un poquito de tiempo, pero uno lo va como asimilando.
Entonces yo hice aquí un cuadrito que es como una diferencia entre la mitosis y la meiosis, que ahí también la pueden leer. Una es conservativa porque mantiene el mismo número de cromosomas y la condición 2N, que significa diploide, y el otro es reductiva porque a partir de una célula se van a producir 4 que tienen la mitad de la información, y por eso es que dicen 2N y esta dice N, o sea, tiene la mitad de la información, sería como 1, aquí iría como en matemática 1. Aquí hay una sola división y se forman 2 células hijas. Acá hay 2 divisiones porque antes les mencionaba que hay anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2 y se forman al final 4 células hijas. Esa es una diferencia. Y aquí dice que no suelen haber apareamiento de los cromosomas homólogos y no hay quiasma, y acá sí hay apareamiento de cromosomas homólogos. Acá no son células gaméticas, lo que les mencionaba en antes, que eso tiene que estar bien claro, que la mitosis solamente es para células, para todas las células de nuestro cuerpo, menos para las células sexuales o gaméticas. Y acá sí son las células gaméticas. Meiosis explica cómo se produce óvulo, espermatozoide y polen. Para eso es meiosis. Mitosis para explicar todo lo demás. Células de los músculos, neuronas, incluso para explicar por qué da lo del cáncer, cómo se explica con la mitosis que hay un crecimiento desordenado pues de las células y de su función. Entonces uno puede ver qué ocurrió genéticamente aquí, que hay demasiadas mitosis y se crecen tumores. Pues la mitosis uno puede entender un poquito más de qué está pasando con la función de la célula y que se pierde la función de esa célula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las actividades en su módulo están en la sección de división celular. Aquí están, se las he copiado, pero en su módulo están. Igual el cuadro sináptico de la división celular, meiosis y mitosis. Y ustedes investigan por ahí algunas enfermedades que están relacionadas con el desorden del ciclo celular o división celular. Y algunos avances científicos, tecnológicos en el campo de la reproducción celular y sus implicaciones en la sociedad. Pueden buscar algo como las células madre, qué se está haciendo con las células madre, que eso es mitosis, qué se hace con esa célula, para qué se utiliza en los tratamientos. Pueden buscar información relacionada con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Se fueron? No, profe. No, profe, por mi parte no. Sí, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Ya nos quedan 3 minutos. ¿Qué es importante de todo esto que vimos hoy? Que puede sonar un poco complejo, un poco duro. Bueno, es importante conocer que hay 2 procesos, mitosis y meiosis. Mitosis, que es el encargado de la reproducción celular de todas las células de nuestro cuerpo, menos de las células sexuales. Meiosis es el proceso de división celular que explica cómo se dividen o cómo se producen los óvulos, el óvulo, los espermatozoides, el polen, en el caso de las plantas. Tiene varias fases eso es importante, pero lo importante es entender para qué funciona o para qué sirve o qué se puede entender con cada uno de esos procesos. Y que al final de la meiosis se forman 2 células que son diploides, es decir, idénticos a la célula madre. Mientras que en la meiosis se forman 4 células, pero que son haploides, es decir, que solamente llevan la mitad de la información. Recuerden que por eso es que el óvulo tiene la información de la mamá y el espermatozoide tiene la información, o el polen tiene la información del padre. Y se unen y entonces sale el bebé o la planta o lo que sea con la información de ambos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se nos acaba un poquito el tiempo, este tema es un poquito extenso. Si es necesario, la otra semana podemos retomar el tema y volver a explicar si ustedes sienten que quieren reforzarlo, no pasa nada.